Muy buenas tardes, bienvenidos a Distintos Parecidos, arrancando esta semana corta. Sí, es miércoles, pareciera que es lunes, pero es miércoles. Arrancamos como todos los días con un nuevo debate, con este Distintos Parecidos, que siempre se propone alguna temática para que hablemos, para que discutamos, charlemos, debatamos. Bueno, hoy la excusa es inventores. La excusa porque vamos a ir a tratar de conocer qué hay detrás de esas invenciones que nos llaman la atención a diario, que buscan solucionar alguna problemática. Bueno, detrás de ese producto, de esa invención, hay personas, hombres y mujeres que están pensando acerca de eso. ¿Sí? Encuentran una problemática y buscan solucionarla de alguna manera con algún producto. Bueno, nos vamos a ir preguntando ¿qué es ser inventor? ¿Cómo se es inventor? ¿Todos podemos serlo? Vamos a ver cuáles son esas invenciones que ayudan a que todos los días podamos tener una mejor calidad de vida y que las cosas puedan llegarnos. ¿Por qué? Porque a veces las cosas son muy caras. Bueno, a veces simplemente a un producto que ya existe se le modifica algo para que ese producto pueda ser más accesible. Vamos a ir resolviendo esas cosas hoy en Distintos Parecidos. Presentamos el clip y enseguida continuamos con nuestra charla. ¿Cuáles son los mejores inventos del mundo? ¿Qué inventos han tenido mayor impacto en nuestra vida? Una impresora 3D es una máquina que crea piezas volumétricas a partir de un diseño modelado en una computadora. Hace 5 años estaban fuera de nuestro alcance, salvo para las grandes empresas. Hoy en día cualquier persona puede comprar una impresora e imprimir miles de objetos. Hay gente que se dedica a pensar en qué cosas puede hacer para mejorar la calidad de vida de otras personas que tienen dificultades. La bipedestación es una función muy importante para todo ser humano porque a través de la bipedestación nosotros logramos que se normalicen una cantidad muy importante de funciones. Dentro de esas funciones fundamentales tiene que ver todo lo que hace al sistema circulatorio, al sistema gastrointestinal. Un estudiante de ingeniería de la UNCUYO creó un robot que fue probado por equipos de la NASA. Mandé un robot a la base de la Mars Society, organización compañera de la NASA, en todo lo que incluye todo el estudio del planeta rojo y donde la NASA hace mucha de su investigación. Solo quiero saber cómo inventar cosas. Debe pensar en cosas que necesitan las personas, pero que aún no existen. Tomar algo que ya existe y buscarle un nuevo uso como... ¡Orejeras de hamburguesa! ¡Gracias, Sonso! Bueno, los Simpsons resumieron lo que yo hice re extenso recién, antes de que empezara. Bueno, lo resumieron de una manera muy simple. Vamos a arrancar con nuestro debate del día. Primero presento a mi compañera Carolina. Caro, volviendo. Tardes. Buenas tardes. Volvemos semana corta, pero bueno, hoy con los inventores. Bueno, volvemos después del fin de semana largo. Esperemos que todos hayan tenido un muy buen día del trabajador y seguir reivindicando los derechos para que no se pierdan. Ese sería el mensaje de Distintos Parecidos. Y ahora sí, presentamos a nuestros invitados del día. Está con nosotros Alejandro Zubire. Él es médico generalista y emprendedor empedernido. Así me dijo antes de que empezáramos. Él es parte o inventor de una camilla mecánica adaptable no convencional o camilla inteligente como se la conoce comúnmente. Muchas gracias, Alejandro, por estar acá. Por favor, un placer. Está con nosotros también Marcos Bruno. Él es estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Cuyo. Muchísimas gracias, Marco, por estar acá. Por favor. Y parte o inventor de un robot que está siendo parte de una investigación de la NASA. Investigación en Marte. Después nos vas a contar un poquito más. Muchas gracias, Marcos. Y también está con nosotros Nelson Dugarte, doctor en Ciencias Aplicadas y parte de un proyecto de invención de silla de ruedas con bipedestación eléctrica. Lo veíamos recién en el clip. Muchísimas gracias, Nelson, por estar acá. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, arrancamos como todos los días con la columna. Así es. Empezamos nuestra charla. Así es, Fer. Bueno, en el día de hoy vamos a tener 3 placas relacionadas con organizaciones que están vinculadas con los inventores. En la primera hablamos de la Escuela Argentina de Inventores, que es un programa pedagógico no formal diseñado e implementado por Eduardo Fernández con el objetivo de estimular y desarrollar el pensamiento inventivo de niños y adolescentes. Ha sido aplicado desde 1990 en la Escuela del Sol de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y entre sus objetivos se busca promover el talento natural de los niños para hacer preguntas y manipular objetos que desconocen, entrenar su curiosidad e imaginación, estimular la capacidad para percibir y resolver problemas de forma original y práctica. En la siguiente placa vamos ya a hablar de la Cámara Argentina de Inventores Profesionales, que es un organismo fundado en 2006 con el objetivo de convocar
y capacitar a los inventores profesionales de nuestro país que han creado pymes de base tecnológica en base a sus desarrollos inventivos. Los principales programas de la Cámara están relacionados a la elaboración de estadísticas sobre la gestión de la innovación y la práctica profesional de la actividad inventiva, seminarios y exposiciones específicas. Y la última, vamos a hablar de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es el foro en lo que atañe a servicios, políticas, información y cooperación en materia de propiedad intelectual, un organismo especializado de las Naciones Unidas que ayuda a sus 191 Estados miembros a establecer un marco jurídico internacional equilibrado de propiedad intelectual para satisfacer las necesidades de la sociedad a medida que evolucionan. En estos datos de la OMPI vamos a destacar algo importante, Fer, y también les vamos a contar a nuestros invitados. El porcentaje de inventoras es el más alto de todos los tiempos. En los sectores de biotecnología, farmacéutico y químico se observa el mayor porcentaje de mujeres que figuran como inventoras en las solicitudes internacionales de patente presentadas por este organismo, la OMPI. Estamos hablando de que desde 224.000 solicitudes que llegaron a este organismo, el 31% son de mujeres. Muy buen dato entonces a resaltar acerca de la propiedad intelectual y de las mujeres ahí al frente de la invención también. En este caso tenemos 3 hombres, pero vamos a intentar ir un poquito más atrás antes de llegar a esto de la propiedad intelectual. Pongámonos a charlar acerca de cuáles son las características fundamentales que tiene que tener una persona para poder ser inventor. No hablo solamente de conocimiento académico, de capacidades como ser humano. ¿Cuáles son las que creen más fundamentales? Nelson, ¿te animás? Bueno, creo que el principal elemento que debe tener un inventor es el deseo de poder servir a los demás. ¿Por qué lo digo? Porque si te refieres a la historia, en el mundo como tal, las personas que han inventado, que de alguna forma luchan para inventar cosas, han sido personas que han visto dificultades en su medio y más allá de querer mejorar su condición de vida, lo que pretenden es solucionar un problema, utilizar su ingenio para acondicionar algo de alguna manera que sea útil a la humanidad, y eso es querer servir a los demás. Bien. Alejandro, ¿te sumarías o dirías? Adhiero a lo que dice el doctor, pero también sumaría que con algo más simple, es buscar una solución a algo. Cuando hay planteado un problema y encontrar la solución, ese es el espíritu del emprendedor, solucionar un problema, tanto de una comunidad, de una sociedad, bueno, en mi caso particular, de una persona que está en situación de vulnerabilidad con su salud, y bueno, el traslado es realmente un pilar fundamental para la recuperación. Para mí, buscar la solución a un problema es emprender, o sea, para mí son sinónimos. Bien. Marcos, ¿en tu caso? Personalmente creo que el sentimiento más básico, por así decirlo, que tiene cualquier inventor es la búsqueda de conocer los principios básicos de cómo funciona, la curiosidad que a uno lo motiva a querer entender el por qué las cosas funcionan. Yo creo que ese es el germen que todos los inventores tienen, que es, digamos, el primer paso para hacerse preguntas fundamentales para entender cómo las cosas funcionan y al fin de cuentas crear algo que haga una diferencia entre el antes y después, desde que ese germen precisamente existe. Está bueno porque de alguna forma ya tenemos 3 puntos claves que están con un fin social, buscar una solución y esto de sumar la curiosidad. Sería bueno que nos cuentes, Marcos, acerca de cómo fue esa búsqueda o cómo despertó esa curiosidad para desarrollar un robot que hoy está utilizando la NASA. Bueno, todo arrancó de chico, yo siempre quise ser astronauta, quiero ser astronauta, el sueño del pibe, la gente se mata de risa. Sí, no podemos decir porque se nos matan de risa, pero bueno, hay que... Creo que todos de niños hemos tenido eso, el tema es seguir manteniéndolo, tenés 22 años y lo seguís sosteniendo. En realidad se me murió el sueño y bueno, por un rejunte de cosas, en un momento me cayó la ficha, hubo una chispa que dijo... Pará, tenés que hacer cosas y realmente tan difícil no es, porque conocí gente que yo antes veía esto de ir a una agencia espacial que pensaba que era algo, por ejemplo, que nada más norteamericanos podían ir, que necesitabas 6 doctorados para poder ir y eso ya generaba una vara que yo no podía superar. Claro, inaccesible. Y después me di cuenta de que no era para nada así, que hay gente de todos lados que ha ido sin siquiera mucho background, digamos, muchas bases académicas. Y eso me motivó muchísimo a aprender qué proyectos se estaban dando vueltas. Hay una organización llamada The Mars Society
que en un congreso en Buenos Aires tuve la oportunidad de conocer, y ellos me comentaron acerca de la posibilidad de lo que ellos ofrecían, de que era precisamente esta organización lo que hace es recibir proyectos de gente que tienen el fin común de ayudar al futuro asentamiento humano en Marte. Y entonces esto pueden ser tantos proyectos de la rama técnica como para nada. Hay gente que cree que tiene que haber un chip sí o sí involucrado, algo por el estilo, cuando no es así. Hay gente que ha ido literalmente con un tarro de pintura a probar como proyecto al lugar donde yo fui, que en DRS, una base marciana, que es donde, bueno, que es una base análoga precisamente en lo que se pasan 15 días como astronauta para probar la completa validación del proyecto. Y bueno, hay gente que ha ido con tarro de pintura, que ha pintado las paredes para ver el estado anímico de los astronautas, estudiar psicológicamente los cambios con cada color de la pared, porque algo tan así, que no tiene ninguna base técnica, por así decirlo, tiene muchísima aplicación, porque en el futuro asentamiento el tema psicológico de los astronautas va a ser sumamente importante, así que cualquier tipo de proyecto puede aplicar. Programa. Tenemos que hacer un programa de Marte. Que ya empecé a pensar en cómo es posible, es real, en serio, nos vamos a ir, y pensé en Crónicas Marcianas automáticamente y dije, qué miedo. ¿Cómo no voy a llevar la camilla inteligente? Claro, tiene que ir Si camilla fue con un inteligente. tarro de pintura, ¿cómo no voy a llevar la Bueno, y en tu la caso, silla de ruedas, claro, ¿por qué no? En tu caso, Es un Ale, tipo de robot. ¿qué necesidad detectaron? O sea, para poder crear este dispositivo. Lamentablemente esto nace, como dijimos, para crear una solución, y digo lamentablemente porque la idea base fue luego de un accidente de tránsito en la vía pública, que lamentablemente en este momento debe estar ocurriendo alguno. Una persona que hacía un delivery, un joven que hacía un delivery, repartía comida, tuvo una fractura expuesta y por supuesto el servicio de emergencia se activó y fueron a su rescate. Un joven de 24 años, repito, con una fractura expuesta, repito, o sea, una lesión grave dentro de las lesiones traumatológicas, pero con una buena rehabilitación. En 6 meses esa persona podía volver a estar, por supuesto, de pie, caminando, incluso con buena rehabilitación, corriendo. Esta persona quedó con la mitad de su cuerpo paralizado temporalmente por una compresión medular en la médula. Entonces pensamos, fractura expuesta en el pie y la médula, y sí, fue parte del traslado, donde un error humano por los dispositivos actuales, que de hecho, como recién decía Nelson, si vamos a la historia, la camilla es de la época de los romanos. Entonces tenemos pasos agigantados o llegando a Marte en un montón de otras ciencias, y la ciencia médica nos quedamos también. muy atrás, ¿no? Seguimos usando lo mismo que se usa o se usaba, digo se usa porque está presente lo mismo que se usaba en las campañas, en las tiendas de campañas romanas. La camilla no ha evolucionado, sigue siendo sí o sí portable por 2 personas, tiene la misma forma que tenía hace más de 2000 años. Claro, avanzan los recursos, o por lo menos los elementos que se pueden utilizar, la tecnología, pero sin embargo nos quedamos atrás en la aplicación. Totalmente, cambian los materiales. Quizás antes eran 2 palos y un lienzo, ahora es una tabla de madera o de fibra de carbono. Claro, y no se estudia, o sea, no se termina estudiando lo que se puede dar a generar sobre eso, ¿no? Se da lo dado y ya está. No hay estadística de las lesiones que creamos los propios médicos, a veces, sobre todo los que trabajan en emergencia, cuando trasladamos a un ser humano que tiene una... A ver, en el momento del choque, esto pasa en todos los ámbitos, en el deportivo, en el ámbito social, como hablábamos recién, en la vía pública. Cuando evaluamos a primera vista un lesionado en la vía pública, no sabemos qué lesión interna tiene. Quizás tenía una fisura de una costilla, y probablemente si lo maltratamos o lo mal trasladamos podemos hacer que se perfore un pulmón, y no somos conscientes al 100% de eso al momento de trasladar a la persona. Entonces Camilla Inteligente viene a solucionar ese problema, porque elevamos o pisamos la persona a una altura de traslado sin contacto directo con la persona, no la tocamos, no la tenemos que traccionar, ni rotar, ni girar. La camilla se arma por debajo y por encima del paciente y se levanta, y como lo encontramos en la vía pública llega a la sala del hospital donde va a recibir los primeros auxilios. Perfecto. Algo que tiene que ver también con un producto que ya existe, que utilizamos a diario, pero que se reinventa de alguna manera, es el caso de su proyecto. Correcto, tú lo dijiste. Las sillas de ruedas existen ya de hace mucho tiempo, pero uno de los grandes problemas que surge ante una persona que pierde movilidad o que tiene una movilidad restringida debido a que no puede utilizar normalmente sus piernas, es que debe permanecer mucho tiempo sentado. Bueno, a ustedes les habrá sucedido cuando permanecen mucho tiempo sentado,
notan que tienen problemas neurológicos, dolores del nervio ciático, etcétera, problemas traumatológicos, ¿no? Para una persona que está mucho tiempo sentada, comienza a tener deformaciones en su estructura ósea, problemas gastrointestinales, que son bastante serios, bastante graves para una persona que permanece mucho tiempo y de no poderse levantar de su asiento. Aparte de los daños psicológicos de tener que ver a los demás en una posición bípeda, una posición parada. Eso causa su efecto psicológico y son efectos bastante serios, ¿no? en las personas que tienen este problema. Adicionalmente, pues bueno, vivimos en un mundo de bípedos. Todo está diseñado para personas en 2 pies. Si queremos preparar una comida en nuestro hogar, tenemos que ponernos de pie. Es muy difícil hacerlo desde la posición de sentado. Imagínense para una persona que está todo el tiempo en esa posición. Ahora bien, la tecnología ha cambiado desde hace algunos años. Se ha inventado la bipedestación. No es nuestro invento la bipedestación como tal. No se fabrica aquí en Argentina. Creo que no se fabrican muchos bipedestadores en toda Latinoamérica. Pero sí se fabrican en Europa o en los Estados Unidos algunos modelos muy costosos, por cierto, pero que tienen sus dificultades. ¿Qué fue lo que observamos? Que un bipedestador comercial, cuando se pone de pie, se hace inestable, porque el peso del paciente al levantarse, al ponerse en la posición vertical, hace que la silla cambie, su peso total hace que su centro de gravedad cambie. Y esto puede causar que la persona pueda sufrir un accidente. Por eso los bipedestadores no son tan comunes ni son tan utilizados. Una de nuestras metas fue entonces desarrollar un bipedestador que pudiera conservar el centro de gravedad o que redujera el centro de gravedad de una manera muy poca, o sea, que fuese lo más estable posible, para que de verdad pudiera colocar a una persona de pie y pudiera moverse, tener movilidad estando de pie. Y de ahí surge la idea de, bueno, de retraer las piernas mientras se levanta el cuerpo de la persona y en este proceso colocar a la persona de pie dentro de la estructura de la silla sin pérdida en el centro de gravedad, por lo menos horizontalmente. Por supuesto, verticalmente hay un cambio, pero horizontalmente la persona sigue estando dentro de la silla y eso le permite moverse en un ambiente normal con una silla que tiene la misma estructura o una estructura muy parecida a la estructura de silla de ruedas convencional. Bueno, hemos visto ya algunas cosas, nos preguntábamos, bueno, cómo se detecta una necesidad, a partir de ahí empezar a desarmar para que no es romper, sería, ¿no? Bueno, cómo vamos viendo eso que ya tenemos, ¿no? Para poder, bueno, generar algo distinto, ¿sí? Y a veces esto de ese mito de hay que ser científico para ser inventor. Científico hay que ver cómo lo definimos, ¿no? Pero bueno, está bueno ver cómo ellos mismos se definen a ellos a partir de la curiosidad, de detectar un problema y de encontrar una solución, ¿sí? Creativamente. Nos invitamos a que ustedes participen de esta charla, estamos en Distintos Parecidos en nuestras redes sociales, en Twitter, @epsenalú, en Facebook, en Instagram, Distintos Parecidos. Es simple, así que nos buscan, nos escriben y nos siguen como todos los días. Ahora nos vamos a un pequeño corte y enseguida continuamos con más. Yo los veo. No hay un modelo de inventor, no hay un modelo tampoco de invención. Hay inventores que son grandes científicos. Un marcapasos es un sistema eléctrico que se implanta junto al corazón para mantener una correcta frecuencia cardíaca. Bien, pues este cacharro, que ahora es tan normal, no lo era tanto hasta 1958. Su inventor es colombiano y se llama Jorge Reynolds. Media Lab en el MIT es una fábrica de ideas. Lo original de esa fábrica son sus socios. Hay casi 100 empresas que apoyan a los inventores de prototipos. 300 estudiantes y 40 profesores. 2 veces al año, los patrocinadores visitan el Media Lab para ver los resultados de los estudiantes. Su fabricante asegura que este CAN, entre comillas, tiene como finalidad misiones de protección civil de búsqueda y rescate, gracias a su capacidad de acceder a zonas de desastres, pues un sensor que lleva incorporado le permite reconocer las características del terreno en el que se encuentra y adaptarse de la forma más eficaz a él. Todos tenemos la capacidad de concebir una idea genial, nueva,
original, diferente, es propio de nuestra condición humana. Segundo bloque de este programa de inventores en distintos parecidos, y Alejandro se atrevió a responder esa pregunta de mitos, era de si todos los inventores tienen que ser científicos. Opino que no. Mi opinión es que no es necesario ser científico para ser inventor. Bien, ¿alguno disiente o agrega algo? Me gustaría hasta confirmar que no. O sea, ¿qué opinión? Yo Estamos de acuerdo, sí. De hecho, muchos inventores fueron personas que no estudiaron, sino tuvieron la capacidad de visualizar el problema y cómo mejorarlo. Bien, quizás por ahí para la parte técnica sí, la parte científica aporte lo suyo, pero no es necesario ser 100% científico para ser inventor. Muy importante eso que acabas de decir, ¿no? O sea, siempre ayuda el haber estudiado alguna u otra técnica, pero hay que tener en cuenta que normalmente cuando una persona busca o ve una situación en la que debe mejorar algo, investiga, y de ahí pues viene el hecho de que es investigador nato, investiga y busca la solución a través de su capacidad de autodidacta. Entonces, tal vez eso es más importante para un inventor, ¿no? O sea, ser autodidacta que incluso es haber sido formado. Y curioso, como decía nuestro amigo. Bueno, y lo que dejo abierto es si también esa idea en algún momento empieza a ser colectiva, ¿no? Para que pueda ser viable en algún punto. Y eso de tener otros conocimientos, ¿no? Lo dejo ahí un poquito, pero antes vamos a pasar por las redes sociales para ver qué se opinan de ciertas invenciones, de algunos inventores que, bueno, se dan a conocer esas noticias y obviamente la gente comenta. En este caso hay una noticia que tiene que ver con un joven de 18 años que fabrica prótesis de mano gratis para quienes las necesite, y a partir de esa noticia hay una persona que comenta: qué grande, a esta persona tendrían que facilitarle todo tipo de becas posibles en su campo. Seguro que hará más por la sociedad que muchos de los que hoy están ocupando ciertos cargos, dice esta persona. Vamos a ver qué más hay. Gino Tubaro y Ser Argentina, te vamos a recorrer de punta a punta en una chata con una impresora 3D solar, cumpliendo sueños kilómetro a kilómetro, entregando muchas prótesis gratuitas. Guido, ya lo hemos visto también en los medios dando a conocer este proyecto. Alguien dice: tengo 22 años y esto lo hago porque me divierte y por las emociones que me da. A su corta edad, Gino Tubaro regala prótesis de brazos y manos a personas que no pueden pagarlas, ¿sí? Lo que hablábamos recién también. Y otro diario dice, otro tuit dice: con 18 años fabrica prótesis de manos gratuitas con una impresora 3D para que varios niños vuelvan a hacer deporte. Bueno, y ahí estamos viendo invenciones o cosas que ya se inventaron, como una impresora 3D, pero a partir de ahí hay un inventor atrás para otro producto más, ¿no? Y con un fin social, en este caso, tiene que ver con, bueno, entregar prótesis de mano, prótesis que son muy caras, bueno, se las entregan gratis a las personas que los necesiten. Esa ha sido noticia, puede que lo hayan estado viendo también en los medios. Bueno, de alguna forma quería sumar un detallito, porque Gino fue uno de los mencionados por Obama. No sé si recuerdan cuando visitó Argentina, de alguna forma eso hizo que todo lo que fueran inventores y emprendedores jóvenes fueron reconocidos por Obama en su visita. Dándole un poco el giro a este debate, hablábamos un poco de en qué instancias, en la escuela, en la secundaria, nos enseñan a inventar. ¿Ustedes creen que nos enseñan en la corta edad, o es algo que viene de familia? Marcos. Personalmente creo que en lo que es la educación formal, en la educación, digamos, que hemos estado acostumbrados todos, no hay ninguna etapa que a uno le haga, que haya un plan, digamos, específico para precisamente querer hacer surgir estas motivaciones de inventar algo, de crear. Al contrario, hay muchos modelos educativos que precisamente entran en conflicto con esto, porque hay mucha gente que piensa que precisamente la escuela, en todos los niveles, hasta la universidad, es un agente destructor de curiosidad, y es una de las posturas. Sí, unas posturas que también se ve mucho, por ejemplo, que las escuelas matan la creatividad, ¿no? Sí, lo que hemos visto mucho en... A mí me pasó personalmente que de chico, bueno, es lo que me cuenta mi mamá, porque no tenía mucha conciencia en ese momento para darme cuenta, pero yo vivía escribiendo, tengo un coso así de cuentos escritos, me encantaba la escritura, me encantaban las narraciones, y de un día para el otro dejé de escribir, y fue justo cuando una profesora me empezó a corregir todos los cuentos que yo llevaba, porque no eran los que pedía, yo se los llevaba para que igual me los viera, pero me tachó todos los errores ortográficos, y ahí más como digo, no tenía la conciencia suficiente como para darme cuenta de eso, pero puede ser que me haya desmotivado por eso.
pienso que hacen falta muy buenos profesores que tengan, es distinto buen profesor que profesor bueno, digamos, y hace falta muchos buenos profesores que precisamente quieran inculcar en los chicos de cualquier edad, no solo chicos, esta pasión por precisamente sumar, crear algo y precisamente no extinguir la capacidad creativa que es con la que todos nacemos y que se va extinguiendo. Normalmente no es que aparece a la larga, sino que nacemos con esa capacidad. Nosotros desde el día cero que nacemos entendemos cómo funciona el mundo porque de nuestra inconsciencia de bebés queremos saber qué es todo lo que está pasando y ahí empezamos a reconocer los conceptos. Así que es algo que se va extinguiendo y estaría bueno que dejase de ser así para que se fomente más y mientras vamos creciendo precisamente esta capacidad creativa vaya creciendo y creciendo. Y que sean muchos más los inventores. Es verdad, es verdad. Uno de los grandes problemas que existe hoy día es que el paradigma educativo sigue siendo el mismo desde el siglo XIX. Yo me atrevería a pensar incluso el mismo siglo XVIII. Si vemos cómo eran las aulas de clase en el siglo XIX, siglo XX, son exactamente igual como son ahora. No ha habido mayor cambio. El alumno siéntese ahí, el profesor en el pizarrón, apréndase esto de memoria y a ver cómo responde en el examen. Ese paradigma para mí está equivocado. He tratado de cambiarlo en algunos casos. Soy profesor universitario, ya lo habrán visto, ¿no? Lo habrán notado. A mí me gusta hablar mucho. Bueno, el problema es cuando el profesor universitario se empeña que el alumno aprenda exactamente lo que él quiere que aprenda. O sea, a veces los profesores tratamos de moldear una mente a nuestra imagen y semejanza. Nosotros no somos quien para hacer eso. El alumno tiene su capacidad propia y muchas veces esa capacidad son obras creativas, son obras productivas que por tratar de inculcar algún conocimiento que creemos importante, la atrofiamos. Una de las cosas que he hecho en algunos de los cursos, por ejemplo, hice un experimento hace 2 años, ¿no? Di un curso de biorrobótica. En el curso propuse que no se presentaran exámenes presenciales, ¿sí? Nada escrito. Los muchachos que quieran hacer este curso vamos a presentar un proyecto final y el proyecto va a ser la obra de lo que ustedes puedan aportar y aprender en este curso, lo poco que yo pueda enseñarles, lo mucho que ustedes puedan aportar. Bueno, muchachos que en su vida habían tocado un dispositivo electrónico, a la final presentaron todos los grupos, porque se formaron por grupos, todos presentaron robots y fue un éxito tremendo. Un éxito tremendo. Algunos continúan trabajando en eso, pero quieren llevarlo incluso hasta a sus trabajos de grado, ¿no? Sí. Se impactó. Sí, es conocido también los casos de, en que a veces se generan en la misma universidad ciertos concursos que tienen que ver con la invención y esos productos han terminado teniendo alguna repercusión, ¿no? O sea que funciona el generar ese tipo de espacios. Alejandro, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo también quiero contar mi historia particular. Cuente. No, bueno, de chico, por eso adhiero en parte a lo que dice el doctor y también lo que comentaste recién de la curiosidad, es básico. Para solucionar algo hay que ser curioso también y por supuesto que estoy de acuerdo con lo que decía recién el doctor. Ahora, para mí no hay una etapa donde tenga la herramienta exacta para inventar algo, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad. Puede ser la suma de las tres o puede ser ninguna, quizás simplemente tratar de encontrar una solución. Cuando era chico, también voy a contar mi historia, como decía, me encantaba saber qué había dentro de las cosas. Desarmaba cámaras fotográficas, desarmaba la videocasetera en esa época, ya estoy develando mi edad. Desarmaba todo, quería saber cómo funcionaba, cómo era por dentro cada cosa. Y después fui dándome cuenta que había algo atrás de eso, que por algo estaba donde estaba y por algo funcionaba como funcionaba. Entonces eso fue como que despertó en mí tratar de mejorar lo que había. Eso creo que es lo que me acuerdo de mi etapa inventiva o de por qué llevar adelante, en este caso, este desarrollo. Tengo un par más. O cosas que se anexan a la camilla, como el bastidor porta-camilla, que es... A ver, si nosotros volvemos a lo de la camilla, yo decía, ¿por qué sí o sí tiene que haber 2 personas para trasladar a una? Si una debería ser capaz de trasladar a otra. Y ahí nació la duda, y ahí nació el invento, y ahí nació el dispositivo que hicimos que
que lograra que una persona sea capaz de trasladar a otra. Esto es optimización de recursos humanos, no es dejar sin trabajo a nadie. Y es hacerse preguntas porque todo no me el lo van a tiempo, decir ¿no? a eso. ¿Por qué? Si, no, bueno, igual lo de la sábana. Estamos en el año 2018 y seguimos trasladando. ¿Algunos de ustedes los han operado alguna vez? Por suerte no. Y Bueno, ojalá a una que no embarazada, nos a un pase. abuelito, a alguien que tengan que operar, lo trasladan en una sábana, lo pasan de la cama donde está a la mesa del quirófano en una sábana. Estamos en el año 2018. Tenemos tecnologías seguramente de primer nivel, hablo a nivel mundial, y seguimos trasladando a las personas en una sábana para pasarla de una camilla a una cama. Creo que ahí está un poco lo que están diciendo ellos en cuanto a, bueno, a generar esa capacidad de seguir preguntándose y cuestionarse. Mientras yo estoy pasando a alguien con una sábana de cama en cama, ¿no me tengo que cuestionar eso que estoy haciendo o ya lo doy como dado y que es así y listo? Me parece que va un poco por ese lado. Totalmente, ¿No? totalmente. Para mí es así al 100%. Y Bien. aparte mejorar lo que uno mismo hace también para mí sigue siendo un desafío. Yo no voy a parar con la camino. Estamos en comunicación. Exactamente, nos vamos a una comunicación telefónica. Ya recién algo adelantábamos en las redes sociales, porque está en el teléfono, ya nos está esperando ahí Joaquín Vergara. Él es un joven de 18 años, estudiante de la Escuela de Agricultura de General Alvear de la Universidad Nacional de Cuyo, que hace prótesis en su impresora 3D para darlas a las personas que los necesiten de manera totalmente gratis. Joaquín, buenas tardes. Fernando Vido te saluda. Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto poder estar acá con ustedes y bueno, les mando un saludo más que enorme a todos los que están ahí, ¿no? Bien, muchísimas gracias por darnos esta comunicación, por querer dar a conocer eso que estás haciendo, que tiene que ver con ser inventor y para intentar generar un impacto, ¿no?, social. Esto que tiene que ver con prótesis, como lo decíamos. Y bueno, contanos un poquito cuál es tu motivación, ¿no?, al momento de sentarte adelante de tu impresora 3D y decir, voy a hacer esto. Bueno, más que nada la motivación mía es poder ayudar con algo, con un dispositivo que es una impresora 3D, una máquina que yo tengo acá en mi casa y bueno, cuando poder darle un uso, por ejemplo, cuando la máquina está parada, que no tengo nada que hacer, poder ayudar a las personas y más que nada ayudarlas desde algo que es un ámbito tecnológico, algo que es bastante nuevo, que es bastante sencillo y que además, bueno, puede contribuir algo a la sociedad, ¿no? Bien, y imagino que cuando detectaste esto te tuviste que poner a estudiar, a buscar información, porque no debe ser fácil hacer una prótesis de la nada. ¿Cómo ha sido ese proceso? Exactamente, mirá, el tema de impresión 3D, la gente se piensa que es como una impresora de tinta, que vos agarrás, pones una hoja y sale perfecto. Claro. Pero la impresión 3D es un poco más compleja, va más allá, tenés que tener la máquina bien calibrada, tenés que hacer pruebas, probar distintas configuraciones, así que bueno, cuando yo empecé con esto, las primeras prótesis que hice, que eran todas de prueba, la primera horrible, la tiré, no sé, está por ahí, salió muy, muy mal. Después, bueno, uno va tocando el software, tocando las configuraciones y de a poco va viendo cómo evoluciona el producto, ¿no? Y cómo va obteniendo mejores resultados. Siempre con paciencia y intentando una vez, otra vez, hasta que le da justo en el punto, digamos, y bueno. Joaquín, Carolina te saluda. Con respecto a las prótesis, de alguna forma en tus redes sociales te anunciaste vos mismo, dijiste, bueno, tengo una impresora 3D y estoy realizando prótesis gratuitas a aquellos que lo necesiten contactarme. ¿Cómo es posible de alguna forma entregar tantas prótesis y realizarlas? ¿Tenés alguna ayuda o financiamiento? Mira, te cuento, yo ahora estoy trabajando, bueno, con unos chicos ahí de Mendoza que se llama Comunidad 3D, que bueno, Bien. ellos me dan más que nada asesoramiento técnico, me ayudan nos ayudamos mutuamente a conseguir casos y todo. Y bueno, por ahora el filamento y eso lo estoy poniendo yo de mi bolsillo, pero no es algo tampoco excesivamente caro, o sea, porque yo tengo 2 impresoras y por ejemplo, con 2 impresoras por mes, poner que yo haga con el tiempo que yo tengo 4 o 5 prótesis, entonces es un costo que por el momento puedo solventar. Una empresa de Buenos Aires, NTH Grilón, se pusieron en contacto conmigo y ellos sí me donaron 5 kilos de filamento, que bueno, me vienen genial, ¿no? ¿Y cómo ha sido de alguna forma la respuesta de los mendocinos y de los argentinos? ¿Tenés muchos pedidos? Sí, o sea, fue impresionante porque yo publiqué el video y digo, bueno, o sea, yo empecé a hacer prótesis y todavía no tenía gente para dárselas, digo, bueno, ahora necesito gente. Así que lo que más uno tiene alcance para difundir algo en las redes sociales. Así que hice un video y lo subí y digo, bueno, con que lo vean 1000 personas, joder.
Y bueno, después lo subí, se hizo viral, contactos, hay gente de todas partes del mundo pidiendo prótesis, así que bueno, yo a la gente que es de otros países trato de derivarlos a otras comunidades y otras personas que hacen lo mismo que yo, para que los puedan ayudar, ¿no? Se empiezan a generar redes. Montón de gente que se ha puesto en contacto y bueno, más que orgulloso y feliz, ¿no? Bien, para agregarlo a esto que está contando Joaquín, él publicó el 2 de abril este video en Instagram. Al día de hoy tiene 120.000 retweets y 80.000 me gusta. Y obviamente que medios lo han replicado a nivel tanto nacional como en países vecinos. Así que bueno, lo que nos contaba él, redes también que se van generando a partir de esta propuesta de él, de un joven de 18 años. Joaquín, te quería hacer una consulta. Este producto, las prótesis, ya existen, si se quiere, ¿sí? Son productos que ya existen. Ahora, ¿cuál es la particularidad de tu producto? Ese que dice Joaquín Vergara. Mira, te cuento. Las prótesis, hay una comunidad de gente que las desarrolla. Una comunidad de makers desarrolla las prótesis. La gente las descarga, las mejora y las vuelve a subir. Más que nada lo que yo como hago es buscar un diseño que sea acorde a las personas, porque hay distintos modelos, digamos, claro, de mano, ¿no? Entonces yo siempre trato de acordar a la necesidad de la persona. Más que nada los retoques que se le hacen es a veces, por ejemplo, si una persona tiene pulgar o no, se puede modificar el diseño para sacar el pulgar, para poner un pulgar y cosas así. Pero es más que nada hay una comunidad gigante trabajando atrás de esto, ¿no? Joaquín, te agradecemos muchísimo la comunicación y sobre todo este aporte que haces desde tu curiosidad, desde tu capacidad de inventar algo y de tener no solamente una máquina para hacer lo que vos tenés ganas de hacer, sino para también hacer un aporte. Así que bueno, ya te deben haber agradecido muchísimo por las redes, otros medios también, nosotros también nos sumamos a eso y obviamente la comunicación también te la agradecemos. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, siempre agradecido de todos los medios que se ponen en contacto conmigo. Así que bueno, les mando un saludo enorme y bueno, espero estar en Mendoza dentro de poco estudiando allá. Ojalá puedas estar acá y bueno, y también juntarnos para que nos puedas seguir contando cómo sigue este proyecto. Y de paso, te paso yo el chivo. Su Instagram es @Joaquín Vergara, ¿sí? Para quienes se quieran contactar con él por las prótesis, ¿sí? Que le puedan mandar, comunicarse con él para saber cómo pueden hacerse de una prótesis de Joaquín Vergara. Muchísimas gracias de nuevo. No, muchísimas gracias y bueno, nos vemos. Chau, chau. Bueno, en este caso, una muy buena noticia, sí, ¿no? Otro inventor en este caso de prótesis. Está muy bueno. Bueno, continuemos un poquito con esto y no sé si se quedan pensando algo de esta comunicación. Me parece que está muy bueno que alguien de 18 años pueda generar esto, ¿no? Esa curiosidad de parecía querer más ayudar. chico, ¿eh? ¿Cómo? Parecía más chico. Parecía más chico, sí, es verdad. Pero bueno. Bueno, y con el tema fantástico. del financiamiento, un poco lo hablamos con él, si tienen o no tienen financiamiento. ¿Qué sucede en el caso de nunca esos tenemos proyectos? financiamiento. Hay que tocar muchas puertas que se abra uno. Siempre falta. Y esas otras cosas que además después del invento me imagino que tiene que tener el inventor, ¿no? Conocer acerca de, una vez que ya lo tengo, bueno, cómo hago que funcione y llegue a muchas personas. Es que no es solamente el caso del financiamiento. Creo que uno de los problemas principales es justamente cómo hacer para que ese producto pueda llegar a ser utilizado por la comunidad. Bien, la viabilidad de esos proyectos es lo que vamos a estar hablando también en el próximo bloque, por supuesto financiamiento y cómo se generan redes. Joaquín lo dijo, me comunico con otras personas que estén haciendo lo mismo en otras partes del mundo. Eso le vamos a preguntar también a nuestros inventores, a nuestros invitados del día. Antes les voy a recordar las redes sociales para que ustedes puedan participar también. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Un pequeño corte y enseguida continuamos con más Distintos Parecidos. Tercer bloque de Distintos Parecidos, hablamos de inventores, de invenciones y les cuento que en el corte Caro dijo una frase que tiene que ver con desarmar no es romper y generó toda una cuestión acá de experiencias propias, de cómo lo han vivido eso, ¿no? El tener que romper algo, pero en realidad no es romperlo, sino es tratar de ver qué hay adentro, Investigar. ¿no? Investigarlo. Ahí está. Más de una vez nos han retado por investigar, ¿no es cierto? Bueno, eso hay que cambiarlo. Bueno, y nos vamos a ir a un lado más oscuro, si se quiere, de toda esta historia, que tiene que ver con el financiamiento. Lo planteamos antes de irnos al corte.
¿Qué pasa con el financiamiento? ¿Qué pasa? Realmente es todo un tema. Por ahí llevar la idea que a uno se le ocurre a la realidad, o sea, concretarla, parece el máximo desafío y lo más importante en cada inventor, ¿no? Claro. Poder concretar ese desarrollo. En este caso el dispositivo médico, la camilla. Pero cuando llegamos a ese punto no es el final, es realmente el comienzo. Porque a partir de ahí empezamos a trabajar en llevar nuestro producto finalizado o el prototipo y probarlo, certificarlo, ver que realmente sea viable o que su uso sea beneficioso para quien lo vaya a destinar, a quien se vaya a destinar. Y el financiamiento es importante porque, por ejemplo, una persona una vez en el transcurso de estos años que llevó con lo de la camilla me dice: ¿y por qué no te pones a fabricar vos las camillas en vez de buscar financiamiento? Porque sigo siendo médico, no fabricante de camillas. Claro. Porque sigo siendo Alejandro, de última el inventor, no el fabricante de camillas. Entonces por ahí es necesaria la inyección de dinero para empezar a colaborar, quizás hasta tercerizando, no sé, se me ocurre. Pero sí es importante que se acompañe a los inventores cuando ya están en una etapa o por concluir o para concluir con una ayuda financiera. Es fundamental, por eso digo que no es la llegada, sino el punto de partida cuando tenemos el prototipo terminado o el invento realizado. Ahí empieza realmente el desafío, que es en la etapa donde estamos en este momento con nuestro desarrollo. Bueno, y Marcos, de alguna forma nos habías mencionado, lo hablamos antes de que comenzara el programa, el tema de un microscopio, que es otro de tus proyectos. ¿Qué sucede con ese proyecto y con el financiamiento? Bien, con ese proyecto, bueno, justo cuando fui a Estados Unidos para probar este robot en la base marciana, después de eso fui a la Universidad de Stanford a hacer una corta investigación con este microscopio que tanto había escuchado, que es un microscopio de $1, es de papel, suena increíble, uno no se imagina cómo es hasta que lo ve porque es muy antiintuitivo. Y el tema con este microscopio es que yo tenía mucha ganas de que, yo y un amigo de Perú fuimos, tenía mucha ganas de que nosotros fuéramos porque fuimos con muestras de cáncer de cuello uterino y esa enfermedad está muy relacionada con los malos sistemas sanitarios y por lo tanto esa enfermedad se da mucho en países en vía de desarrollo, no solo eso, América Latina es la zona donde más se da. Donde más riesgo de contraer esa enfermedad existe. Por lo tanto, allá no tenían muchas muestras de esa enfermedad porque es un país primermundista, por lo tanto no tenían ese problema de una forma muy pronunciada. Por lo tanto, fuimos por allá para probar el diagnóstico de esta enfermedad con este microscopio. Los resultados fueron muy exitosos, pudimos publicar un paper después de eso. Y una vez de vuelta, acá en Argentina, tuve la oportunidad de juntarme con el ministro de Educación, Esteban Bullrich, y bueno, le planteé la posibilidad de que esto aparte es una herramienta médica increíble, claro. Tenía muchas posibilidades, una herramienta educativa de primerísimo nivel, que por el costo residual que tiene podía ser llevado, no le veíamos un techo a las posibilidades que quería tener por simplemente $1. Y bueno, nuestro sueño sigue siendo precisamente que todos los chicos de escuelas y de universidades, imaginar a chicos con un microscopio, profesores, investigadores, y bueno, hasta un niño curioso que no esté estudiando pero tenga ganas de observar el mundo microscópico que lo rodea, que simplemente saque un microscopio del bolsillo. Bien, está buenísimo. Sí, y en cuanto a otro, ya vamos con Nelson para otros proyectos, pero quería saber, en tu caso, tu proyecto llega a la NASA. El financiamiento debe ser totalmente distinto a lo que nos está contando Alejandro. ¿Cómo ha sido tu experiencia? No necesariamente. Cuando fui a esta base marciana, yo tuve que afrontar los costos de viaje. Después tuve una ayuda de la universidad para un posterior viaje que tuve a Estados Unidos para precisamente en la muestra anual de precisamente la organización. Pude ir y con ayuda de la universidad pude tener un financiamiento para poder financiar el viaje a Estados Unidos, pero yo del financiamiento personalmente no puedo opinar mucho porque el robot, que por cierto lo hicimos con un amigo, Gabriel Caballero de la UTN, tratamos de que fuera lo más barato posible, por nuestro bolsillo más que nada. Hubiera estado re bueno que tirara láser, luces, todo, pero no teníamos mucha plata. Llegamos al grado de que, por ejemplo, el control remoto propio para el robot era más caro que todo lo que habíamos hecho hasta ese entonces el robot, si lo queríamos comprar por Mercado Libre, por lo tanto se terminó haciendo en una placa soldada, o sea, a mano, todo a mano.
Pero bueno, eso trae mucho, bueno, aparte de todo el aprendizaje que trae a uno hacer eso desde las entrañas, nosotros, bueno, por ese lado no tuvimos que afrontar mucho el tema de los costos, fue más el tema de viajes para las presentaciones, etcétera. Pero bueno, el tema del financiamiento es una realidad muy dura. Yo conozco casos de gente que ahora mismo está en Silicon Valley, en San Francisco, en Estados Unidos, donde tienen financiamiento, pero se les cae de las nubes. Estamos hablando de números de 2 o 3 cifras de millones de dólares, y bueno, lo tienen regalado y ellos solamente tienen que ocuparse en trabajar en sus sueños, de pensar. Acá un inventor o emprendedor tiene que ser un ingeniero en casi todo, por así decirlo, en venta, en vende humo, en todo, para conseguir inversión en todo. Tiene que hacer su propio marketing. Tiene que hacer magia, sí, tiene que hacer todo para conseguir. Nelson, ¿cómo ha sido su experiencia y bueno, otros proyectos que esté realizando? Bien, en cuanto a todo proyecto, hay muchísimos proyectos, como lo acaban de decir mis amigos acá. Existen muchos proyectos para cualquier inventor. De hecho, en el Cerecon, en el IRB, en los cuales trabajo junto en la UTN, tenemos 3 prototipos, 3 aparatos ya desarrollados para salir al mercado, y tenemos 3 proyectos encaminados pues, en su desarrollo, ¿no? Pero uno de los temas principales que quería tocar no es tanto en sí la cantidad de inventos que se puedan tener. Siempre hay ideas, siempre hay inventores, siempre hay personas que van a desarrollar muchos productos. El gran problema que tenemos es cómo llevar esos productos hasta que sean utilizados, que no se queden en un estante solamente de adorno o en papel. Cómo llevarlos hasta el usuario como productos tal. Uno de los problemas es el patentamiento. Ustedes ya pueden haberse dado cuenta que patentar un producto en nuestros países latinoamericanos es toda una lucha, mientras que acá, por ejemplo, acá en Argentina tarda 3 años para generarse una solicitud de patente. De hecho, con todos los proyectos que yo he desarrollado, 20 y pico productos que tengo en mi haber desde que recuerdo de mis primeros desarrollos, solamente he logrado introducir acá en Argentina una primer solicitud de patente. Y por cuestiones técnicas, digámoslo así, he estado al borde de que me la nieguen. No por el hecho de que no sea algo ingenioso, algo innovador, no por problemas burocráticos, digámoslo así. Con el riesgo de que venga alguien a apropiarse de eso, ¿no? Exactamente. Ese es el gran problema. Justamente el del mecanismo de centro de gravedad constante en la silla de ruedas. El problema es, ¿qué sucede si lanzamos nuestro producto al mercado con todo el sacrificio que tengamos y logramos poner el producto en el mercado? Cualquier empresa transnacional puede copiarlo, y una vez que lo copie lo puede patentar. Imagínense que dentro de unos meses nos llega una demanda prohibiendo la fabricación de este producto porque una empresa X o Y lo patenta y dice: no, eso es de nosotros, usted no lo puede fabricar, o nos tienen que pagar para fabricarlo. Y es nuestro desarrollo, nuestro esfuerzo, 6, 8, 10 años de trabajo, no porque queramos una ganancia, de repente queremos servir de alguna manera a la comunidad, queremos que eso llegue a las personas. Bueno, nuestro desarrollo, por ejemplo, es mucho más económico que las ciberpestadoras que se venden hoy en el mercado. Pero aún así, imagínate lo que va a suceder con esas ciberpestadoras que están en el mercado si lanzamos la nuestra, mejorada y más barata. Otro segmento que es la competencia, que es la que funciona actualmente. Pero antes de salir al mercado, uno debería asegurarse de tener su producto patentado, si no sería, correría claramente el riesgo que usted acaba de mencionar. El tema son las trabas para llegar a hacer eso. Hay que pagar de nuestro bolsillo, o pagar una oficina, una firma de abogados para patentamiento, un gestor, que son muy costosos, ¿no? Estamos hablando de 30, 40 mil pesos solamente para hacer la solicitud y para los trámites. Y eso lleva a muchos, pero muchos líos, ¿no? Más la burocracia cuando a eso debería ser algo inmediato. Sí. Si lo ves en los países como Estados Unidos o Francia, en el Reino Unido, un inventor presenta una idea ante una oficina de patente, ya eso está protegido. Ya desde el mismo día, si tú lo presentas, hora de diferencia que otra empresa lo presente, ese producto está protegido. Es tu producto, tu idea. Y cuando tú lo fabriques, si lo quieres regalar al mundo, lo regalas. Nadie te va a decir que no. Vos haces lo que claro, querés. Claro. Bueno, alerta me parece entonces en cuanto a este tipo de cosas, el financiamiento, el acompañamiento de esos inventores, porque claramente ideas hay.
ideas no sobran, iba a decir sobran, pero no, porque las ideas siempre tienen que estar ahí, o sea, nunca van a sobrar, siempre tienen que estar. Pero bueno, la alerta entonces en cuanto al financiamiento, el acompañamiento y por supuesto los trámites en cuanto al patentamiento y proteger a aquellas personas que han puesto su conocimiento, su tiempo y su dedicación a generar un producto con impacto social en todos los niveles, como lo hemos estado viendo. No nos queda más tiempo. No. Estaría buenísimo seguir hablando un rato Todos más. autofinanciados. Autofinanciados, exactamente. Autofinanciado. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por animarse a venir a contar lo que están haciendo. Gracias y bueno, por este momento tan especial que logramos pasar aquí en esta hermosa compañía. Muchísimas gracias. Generar la red. Hay que generar red, exactamente. Ahora arrancamos otro proyecto a la salida. Todos con contactos para su proyecto. Ojalá lleguen todos a donde tienen que llegar. Vamos todos a Marte. Vamos todos a Marte. Es raro eso de salir a Marte, perdón, pero lo tengo que decir. Yo lo acompaño. Bueno. Pique de ida, no, por allá. Marcos, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas Alejandro, mil placer. gracias también. Nelson, muchísimas gracias por haber estado en Distintos Parecidos. Bueno, agradecerles también nuevamente y por supuesto a ustedes que han estado del otro lado y a Baidip que me ha vestido en el día de hoy. Y bueno, nos encontramos mañana, Fer. Mañana un Distintos Parecidos, como todos los días a las 19 horas y un nuevo tema para sentarnos a la mesa y atrás del tele para poder pensarnos un poquito más. Mañana nos vemos. Chau, chau.